¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a resolver y analizar lo que es un caso práctico para realizar un estado de resultados y un balance general. Tomaremos como ejemplo este caso, el cual es Influencer Analytics. El contexto que nos da es que es una empresa especializada en análisis en campañas con influencers, medición de engagement y evaluación de retorno de inversión, ROI, en redes sociales. Durante los próximos años pretende expandir sus servicios hasta marcas de consumo masivo y empresas internacionales. Tenemos información base que nos dice que del 31 de diciembre de 2024, el estado de resultados, y vamos a revisar primeramente eso, lo que son los años 2025 y 2026. Así que, sin más, iniciamos. Aquí lo que nos dice que nos da los ingresos de análisis de 1.250.000, lo cual serían las ventas del 2024. Los costos de inversión, que son 625.000, que serían en costos de ventas. También tenemos lo que son los gastos operativos, que nos dio de 320.000. Los gastos financieros, que son 18.000. Otros gastos que son del 3.5% del costo de servicios. Los otros gastos que nos da, que son del 3.5% de los costos de servicios. Tomemos en cuenta que sería igual a por 0.035. ¿Qué más nos da? Impuestos del 30% de la utilidad antes de impuestos. Y otros productos que nos da 15.000. Bueno, primeramente se va resolviendo lo que es esta parte, que sería de 2024. Es igual a las ventas menos los costos de venta, que nos darían 625. Después pasaríamos con la utilidad de operación, que también igualmente sería una resta, la cual sería 625 menos los costos de venta. Para igual la utilidad después de financiamientos también se le sería una resta, la cual nos da 287.000. Y nuevamente, para hallar lo que es la utilidad de impuestos, también será una resta. Primeramente, también se resuelve esta parte, que sería el 21.400 menos los otros productos. Menos los otros productos, cierro paréntesis, y tenemos la utilidad de impuestos. ¿Qué más nos da? La utilidad neta, que la cual vamos a determinar, y los impuestos del 30%, que ya lo mencioné hace rato, que sería el ICR, nos menciona que es el 30%, lo que sería es igual a 0.3, que nos da 37.000 pesos. Y la utilidad neta, que es igual a los 280.000 menos los impuestos. Y nos da un valor de 196.000. 0.87. Pasamos con el año 2025, que nos dice acá.
en el estado de resultados del 2025, las supuestas proyecciones, que los ingresos aumentarán un 18% comparado con el año anterior, lo que sea es igual a las ventas del 2024 más, nuevamente se toma del año 2024 y se suma, no se multiplican, perdón, por el 18%, ¿cuál sería? 8.18. Cierro paréntesis y nos da 1.475.000. ¿Qué más nos menciona en el año 2025? Los costos de venta. Los costos de servicios representan un 48% de los ingresos. Entonces se tomaría los ingresos del 2000 o las ventas del 2025 por el 48%, lo cual sería 0.48, que nos da un resultado de 708.000 pesos. Seguimos continuando. La utilidad bruta, la cual sería igual a las ventas menos los costos de ventas, o los costos de servicio en este caso se puede decir. Lo cual, como ya vimos, nos dio una utilidad de 767. Seguimos bajando. ¿Qué nos dice en el año 2025 sobre los gastos de venta? Los gastos de venta operativos aumentarán un 10%. Entonces sería una multiplicación comparado con el año anterior. Tenemos los 320 por el 10%, el cual sería 0.1 más los gastos de venta anteriores, los cuales sería de 352.000. Seguimos bajando. La utilidad de operación, la cual sería 350 sería la utilidad bruta menos los gastos de venta, lo cual nos da un total de 415.000. Seguimos bajando y tenemos los gastos financieros de 2025, que nos dice que los gastos financieros, bueno, como vimos, no está, por lo que se pasaría únicamente, entonces serían 18.000. Seguimos realizando 415.000 menos los gastos financieros otra vez, y nos da un total de 397.000. Y después, ¿qué nos dice de los otros gastos y otros productos? Otros gastos. Sí. Los otros gastos. No tenemos no nos menciona lo que son los gastos, por lo cual se pasaría también. Entonces nos daría un total de 20.785, lo que es el año pasado. Seguimos realizando la utilidad después de financiamiento menos los 21.875, que es un total de 375.000. Me parece que también no tenemos no nos menciona más lo que es el ICR y los impuestos. Para el 2025, sí, no nos dice nada en el 2025, por lo cual se pasaría lo que es el ICR. Después pasamos a lo que es el ICR, de 375.000. Pasamos al año 2026. ¿Qué nos dicen en el 2026? Las previsiones para el 2026. Los ingresos aumentarán un 14%. Un 14%, para que se vuelva a realizar la misma operación que esta, pero se tomaría en cuenta el año 2025 y el año 2025 con un 14% de aumento. Lo puedo realizar así, que como vieron ya se movió, y cambiaremos el 18% que fue del año 2025 a 14% para el año 2026, lo que se nos da un total de 1.681.000. ¿Qué nos menciona en los costos de venta o costos de servicio? No nos menciona nada, por lo que se tomarían en cuenta, bueno, los gastos o los costos de venta, los costos de servicio del año 2025, porque serían 708.000. Seguimos realizando 1.000.000 menos los costos, que nos dan un total de 933.000. Seguimos bajando. ¿Qué nos dice en los gastos de venta? O los gastos operativos aumentarán un 8%. Los gastos operativos aumentarán un 8% comparado con el año anterior, para que sería el 8%, 0.8.
0.08, lo cual queremos es averiguar el porcentaje de 352.000, que como ya vimos nos dio 28.660 y se suma al anterior, que nos da un total de 380.660. Seguimos realizando 973.000 menos los gastos operativos. Vamos a corregir esto. Los gastos operativos. Seguimos realizando gastos financieros del año 2025 y con perdón, del 2026. No tenemos, por lo que se toma en cuenta la misma cantidad del año 2025, por lo que sería igual. Seguimos realizando la utilidad después de financiamiento menos los gastos financieros. Eso nos daría la utilidad después de financiamiento, que es de 575.340. Y bueno, ¿qué nos dice de los otros gastos para 2026? Los otros gastos representan un 3% del costo de servicio, por lo que tomaríamos los costos de servicio, que son 708.000 por el 0.03, que equivaldría al 3% de los costos de servicio, que nos da un total de 21.240. Seguimos realizando 575.000 menos los 21.000, que nos da un total de 554. Y pasamos a la utilidad neta, que será igual a la utilidad antes de impuestos, que sería un total de 554.000. Y bueno, esto es lo que nos dio como resultado para el estado de resultados por forma de 2025 y 2026, con la utilidad neta del año 2024 de 196.000 y para el año 2025 de 375.125, el año 2026 con 554.000. Continuamos con lo que es el balance general y que nos menciona en esta parte para el año 2024, algunos de los datos que nos proporciona, que la caja, ¿sí? Balance general, aquí tenemos, en caja o efectivo tendríamos 90.000 para el año 2024, caja de 90.000. Después pasamos a los bancos, que nos menciona de 180.000. Clientes, con un total de 80.000. Pasamos a rentas pagadas por anticipado, que nos menciona que son de 20.000. IVA pendiente por acreditar para el año 2024. No lo tenemos, por lo que seguiríamos con lo demás. El equipo de cómputo y software. Equipo de cómputo y software, que son de 260.000. La cual sería como un activo no circulante. Pasaremos al mobiliario, que nos menciona que es de 55.000, que también sería un activo no circulante. 55.000. Seguimos con los pasivos en acreedores, que nos da acreedores diversos un total de 70.000. Cuentas por pagar, que nos menciona 95.000. IVA por pagar, también nos lo da, sí, de 18.000. Después, crédito bancario a largo plazo, lo cual sería un pasivo no circulante, que nos da, sí, crédito bancario a largo plazo, que sería de 180.000. Pasamos a lo que es con el capital contable. Sí. Lo que es el capital social, si es que nos lo da. Sí, capital social de 250.000. Y aportaciones, lo cual no tenemos. Y tenemos utilidades retenidas de 72.000, lo cual sería en capital ganado. 72.000 cerrados. Y bueno, esto es lo que nos da para el año 2024. Lo que se tiene, lo que pasaríamos a resolver es el total activo circulante, el cual se realizará una suma de todos estos. Hacemos suma, sobre paréntesis, y se selecciona. Que es un total de 370.000. Pasaríamos al total del activo no circulante, lo cual también sería una suma de 260 y los 55.000, que nos da un total de 315. Y también realizaremos una suma del total activo, lo cual sería 360.000 más los 315. Nos daría un total de 685.000. Pasamos al total del pasivo circulante, lo cual sería también una suma de 95 y 18.000. Es un total de 183.000 cerrados. El total del pasivo no circulante, que nada más tenemos uno, lo cual sería este. Sí. Y también sumamos los pasivos para averiguar el total del pasivo, lo cual sería los pasivos 183.000 más los 180, lo cual nos da un total de 363.000. También hay que averiguar lo que es el capital
capital contable ganado, que bueno, tenemos 272.000, por lo que tendríamos que sumar el capital total, que sería de estos anteriores, pero también se puede pasar primero esto. Y bueno, pasamos con la total del capital social, que sería equivalente a esto, 250.000, bueno, lo mismo. El capital ganado, que sería igual a los 72.000. Y sumamos la cantidad del total del capital, lo cual sería 250.000 más los 72.000, que nos da un total de 322.000. Y haremos la suma del total del pasivo más el capital, lo cual nos dará un total de... Sumamos, como bien lo dice el pasivo, el total del pasivo más el capital. El total del pasivo, lo cual sería 363.000, más el capital, lo cual sería 322.000, que nos da un total de 685.000. Y eso es los datos que nos da del año 2024. Bueno, continuamos con lo que es el balance general de 2025. Tenemos en cuenta que nos dice que el efectivo aumentará un 5%, por lo que sería equivalente a los 90.000. Sería 90.000 por 0.05, lo que nos da un total de 4.500, que es el equivalente al 5%, más los 90.000. Un total de 94.500. Continuamos con lo que son los bancos, que nos mencionan bancos aumentarán un monto equivalente al 12% de los ingresos anuales del 2025, que sería este, por lo que se tomaría esa cantidad, más, se abre paréntesis, se vuelve a tomar la misma cantidad, por el 12% que nos menciona la cantidad, 0.12%, que serían un total de 1.652.000. Los clientes nos mencionan que aumentarán un 15%, se tomará en cuenta la cantidad de los 30.000 por el 15%, 5%, perdón. No, sí, 15%. Punto 0.15. Que en total de 12.000 más los más los 80.000, un total de 92.000. Las rentas pagadas por anticipado no nos menciona, por lo que se pasaría únicamente. Tomaríamos como referencia la cantidad de 2024. Después se suman para averiguar el total del activo circulante, lo cual serían de todos los activos, un total de 1.858.500. Pasamos con los activos no circulantes, que nos mencionan el equipo de cómputo y software, que equipo de cómputo y software, los que mencionan bancos, se compra software especializado por 70.000. Entonces tomaremos en cuenta la cantidad anterior más los 70.000 del año 2025, un total de 330. ¿Qué nos dice del mobiliario? No tenemos nada, por lo que también se pasaría la misma cantidad. Se tomaría en cuenta la cantidad de los 12.024. Otra vez se vuelve a hacer una suma para saber el total del activo no circulante. Se cierra paréntesis. Suma, se abre paréntesis, se cierra. Que nos da un total de 385.000. Y después pasaremos a la suma del total activo, lo cual es los activos, que sería del total activo circulante y no circulante, que sería de 1.858.500 más los 385.000 del activo no circulante, que nos da un total de 2.243.500. Bueno, seguimos con lo que son los pasivos, el cual nos menciona, bueno, de parte de los acreedores, para el 2025, nos menciona los acreedores. Acreedores. No tendríamos nada, por lo que también se pasaría únicamente, se tomaría en cuenta la cantidad del número de 2024, la cual serían 70.000, y las cuentas por pagar, que serían de, pasamos con lo que son las cuentas por pagar, aumentarán un 12%. Entonces se tomaría la cantidad de 95.000 por 0.12, equivaldría a 12%, que serían 11.400 más los 95.000, que equivaldría a 106.400. Después pasamos con lo que es el IVA por pagar. ¿Qué nos dice el IVA en el 2025? Nada, por lo que también se pasaría únicamente 18.000. Bueno, pues 18.000 en total. Después pasaríamos con hacer la suma, lo cual tomaríamos los pasivos circulantes,
nuevamente 194.400. Seguimos con el pasivo no circulante, que nos dice que es un crédito bancario a largo plazo de 2025. Es lo que nos menciona. El crédito se contrata un crédito adicional de 100.000, por lo que se le sumaría a la cantidad anterior, que serían 100.000, que es igual a 100.000. Bueno, pondremos una cantidad de 180 más 100.000. Sí, que nos da un total de bueno, ¿y qué nos menciona sobre el crédito existente? Como ya vimos, realizamos lo que es la suma de los 100.000, pero también nos menciona que se pagará el 15% del crédito existente, por lo que al final de la suma de esto se restarían 280.000 por el 15%. Entonces sería equivalente a eso, 0.15. Se cierra el paréntesis en este caso. Y aquí también. Lo que nos da un total de 238.000 como crédito a largo plazo del año 2025. Volvemos a realizar lo que es la operación, que únicamente sería eso como pasivo no circulante, 238.000. Y realizaríamos el total del pasivo, que serían el total del pasivo circulante y el circulante. Entonces serían los 194.400 más los 238, que es un total de 432.400. Después pasamos con el capital social del año 2025, que nos menciona. No nos menciona nada, por lo que pasaría. Y las aportaciones tenemos que el total del capital contable, bueno, si del capital contable o contribuido es igual a 250.000. Pasamos con el capital ganado de utilidades retenidas. ¿Y qué nos menciona aquí? No encontramos nada, por lo que también se pasaría. Sí, utilidades retenidas. Nada. Por lo que se pasaría las utilidades retenidas del año anterior. Igual a 72.000. Y después pasaríamos con hacer el cálculo de esta parte, que serían los 72.000 más los 250, la parte de arriba, lo que nos da un total de 250.000. Después, esta parte también de 2025 es igual a los 72.000 más los 250. Después haríamos el cálculo del capital, total del capital, que sería de el resultado de utilidades retenidas más el del capital contable contribuido. Es igual a 322.000 más los 250, un total de 572. Y bueno, seguimos con lo que es el total del pasivo más el capital. El total del pasivo tenemos que es 232.400 más el capital total, que serían los 572, que nos da un total de 1.004.400. Y la diferencia que se realizaría es tomar en cuenta el total del activo menos el total del pasivo más el capital, que nos da un total de 1.239.100. Si se dan cuenta, en el año anterior también se realizó esa operación y nos dieron números negativos. Seguimos con el año 2026. ¿Y qué nos dice en la hoja? Nos damos esta parte, que el efectivo aumentará un 4%. Volvemos a tomar lo que es la cantidad del año anterior por 0.04. Un total de 3.780 más la cantidad de 2025. Un total de 298.280. Y bueno, pasamos a lo que son los bancos, que nos dice que aumentará un 10% de los ingresos. Se realizaría la misma operación que el del año 2025, solo que los ingresos se tomarían del 2026. Entonces, en este caso sería los ingresos del 2026 más, se abre paréntesis, se toma nuevamente los ingresos del 2026 por el 10% que nos mencionaba, que sería de 0.1. Nos da un total de 1.849.650. Pasamos nuevamente con lo que son los clientes, que nos menciona. Los clientes aumentarán un 10%. Se toman en cuenta nuevamente lo que es el año 2025. Entonces serían el 292.000 por el 10%. ¿Cuánto equivaldría a eso? Que sería de 1.01 de 9.200. Y más los 92.000. 101.200. Seguimos con esta parte de lo que son las rentas pagadas por anticipado. Rentas pagadas por anticipado no nos menciona nada. Rentas pagadas por anticipado, no, nada, por lo que también se pasaría.
tomar en cuenta la cantidad de los años anteriores, que es de 20.000. El total del activo circulante, que como ya lo vimos es una suma de todo esto. No se olviden ponerla en paréntesis, que es un total de 2.069.130. Pasamos con lo que es el equipo de cómputo y software, que nos menciona que los ingresos aumentarán la depreciación del equipo en un 10%. Se tomaría en cuenta esta parte, la depreciación, o sea que baja, y entonces tomarían los 330.000, se estaría restando esto. Y ponemos al inicio lo que es los 330 menos el 10% de la depreciación que se realizó acá, que sería un total de 297.000. El mobiliario que nos menciona en la hoja. En la hoja no nos menciona nada, por lo que también se pasaría la cantidad anterior, que es de 55.000. Después de eso, lleva lo que es el total del activo circulante, que se realiza una suma. 97.000 más 255.000. Un total de 352. El total del activo, sumaremos los dos. Nuevamente, suma entre paréntesis lo que son 2.069.000 menos, digo más, los del pasivo no circulante de 352.000. Un total de 2.421.330. Pasamos a lo que es el pasivo circulante, que nos dice los acreedores el del año 2026. Acreedores. Se meterán los otros que representan, las cuentas por pagar, el efectivo, bancos, clientes. No tenemos nada de los acreedores, por lo que se pasaría nuevamente la misma cantidad de los años anteriores. Cuentas por pagar, que nos menciona. Cuentas por pagar crecerán un 8%, tomamos en cuenta el año anterior. 106.400 menos, bueno, este equivalente de esto, que nos menciona que crecerán un 8%. Entonces, ¿cuánto es el 106 de 8%? 0.08. Un total de 8.512 más la cantidad, que sería un total de 400, que sería un total de 414.912. Y IVA por pagar, que nos dice en esa parte, no nos menciona nada, también se toma en cuenta el año anterior, que es de 18.000. Volvemos a que es el total de pasivo circulante, nuevamente la suma, 70.000 más 14.400 más los 18.000. Un total de 202.912. Pasamos a lo que es el pasivo circulante, que nos dice en el crédito bancario a largo plazo. Vemos la hoja. Los gastos se emitirán, las cuentas efectivas, los bancos aumentarán, la depreciación del equipo, los operativos, los ingresos aumentarán, los clientes aumentarán, los bancos aumentarán un 10%, y el efectivo aumentarán. A largo plazo, no nos menciona nada, por lo que tomaríamos esta cantidad. Debido a que es el número más cercano que tenemos, que es el año 25, se tomaría en cuenta esta cantidad. Entonces sería igual a 238.000. Se vuelve a bajar lo que es esta parte para ahora el total del pasivo no circulante. Y realizamos lo que es el total del pasivo, una suma de los 238.000 más total del pasivo más el total del circulante, que sería un total de 440.912. El capital social que nos menciona, el capital social, no nos menciona nada, por lo que también se pasaría 250.000 del año anterior. Aportaciones tampoco nos menciona nada. Y el total del capital contribuido sería de 250.000. Utilidades retenidas, que nos menciona de 2026. Utilidades retenidas no nos menciona nada, por lo que también se pasaría. Año más cercano, que es el año anterior, de 272.000. Y nuevamente se realizaría una suma para averiguar la cantidad, que serían los 72.000 más 250.000, un total de 322. El total del capital se sumaría lo que son el capital total, que sería de 322.000 más 250.000, un total de 532. El total del pasivo más el capital, también en cuenta nuevamente el total del pasivo más el capital, total del pasivo que nos da de 440.000 más el total del pasivo que es de 572.000, un total de 1.012.912, y la diferencia sería de 1.408.218, que tomamos en cuenta lo que es el total del activo menos el total del pasivo más el capital de 1.212.212, que nos da un total de 1.408.218 pesos. Y con esto concluimos lo que es el balance general por forma. Pero si vieron en esta parte, los otros gastos representarán el 3% del costo de servicios. Entonces, ¿qué nos menciona también aquí? Los otros gastos representan el 3.5% de los costos de servicio. Si vieron en esta parte, habíamos colocado que los otros gastos son el 0.35, o sea, el 3.5% de los costos de servicios, que son 625, y que nos dio esa cantidad, que es de 21.000. Entonces nos menciona que para el año 2026 ya no sería del 3.5, sino del 3% de los costos de servicio. Entonces modificamos lo que es esa cantidad, y aquí tomaremos en cuenta la misma cantidad que nos menciona de esta parte. No se restaría, sino se tomaría en cuenta la cantidad de los costos de servicios de 708.000, equivalentes a eso, que sería de 0.3
0.035, que nos da un total de 24.780. Y aquí ya no sería del 0.35, o sea, del 3.5%, sino sería del 3%. Que se tomen en cuenta lo que es los costos de servicio de 708.000, nuevamente, y equivaldría a eso, 0.03%, que es un total de 21.000. Y con esto terminaríamos lo que es el balance general y el estado de resultados. Como conclusión nos pide, ya elaboramos lo que son el estado de resultados pro forma de 2025-2026 y el balance general pro forma de 2025-2026. Y hay que determinar si la empresa debe continuar expandiéndose al mercado internacional. Por lo que podemos ver en la utilidad neta, hubo un incremento notable. Entonces aquí realizaremos lo que es una regla de tres para averiguar cuánto es que creció la cantidad y si es viable el proyecto. Tomaremos en cuenta lo que son los 196.000. Bueno, como mencionaba, para averiguar si el proyecto es viable o no, para su expansión tomaremos en cuenta y realizaremos una regla de tres, que sería de, comparando los años de 2025 a 26, que sería de 260.000, y el año de 2025, de 2026, de 387.800. Hacemos la operación, que es igual a 387.000 por 100 entre los 260 del año 2025. Si toman en cuenta el año 2025, que es un total de 148.883.577. Bueno, esto se toma en cuenta que es el porcentaje, que como podemos ver es un incremento del más del 100%, que como podemos ver es un incremento del 48%, y como podemos corroborar esto, tomaremos en cuenta lo que es los 260.000 por 100 por 148.000, 148. Se toma en cuenta 148.86, 35, 75, 3. Un total de 38.700. ¿Cómo corroboramos esto? Sería a partir de, tomemos en cuenta el año de 2200, del año 25, de 260.000 por el 48%, quitamos el 1 porque sería 100, entonces sería 0.048, 4886, que sería de, que sería de 0.4886, 35, 753, que nos da un total de 127.000. Después tomaremos en cuenta otra vez eso para que podamos corroborar 260.000 más los 127.000, que como podemos ver es igual a el año proyectado, que nos daría de 387.870, por lo que hay un incremento entre el año 2025 y 2026 de 127.316. Como conclusión tendríamos que la expansión, bueno, ¿cómo mencionaba? Sí, que la expansión al mercado y en sí el proyecto es viable, corroborando con los datos obtenidos de ambas partes. Continuando, que ambas partes de la utilidad neta del año 2025 y el 2026, comparado con el año 2024, hay un incremento que, como ya lo vimos en la regla de 3, del 48%, redondeándole, entre los años 2025 y 26 y el año 2026. Sí, y como bueno, ya lo vimos, hay un incremento de 127.000 entre estos años, aparte de que también en el año 2024 al 2025 también hay un incremento alto. El proyecto es viable, por lo que también pueden seguir continuando. Y qué otra cosa podríamos agregar sería en que tenga más cuidado con lo que son las utilidades retenidas, que proyectamos que serían de 72.000, pero no sabemos si en el año 2024 y 2025 puede que haya aún más, así que tenga en consideración eso. Podemos agregar eso, que tenga en consideración las utilidades retenidas y otros datos que no se presentan o no se proyectaron para los futuros años. Sin embargo, el proyecto de expansión es viable.
Bueno, y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.